Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Intelexis Mujer, día 7 de mayo, aquí 10º año consecutivo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre en este espacio para divulgar temas de salud y ciencia. Y un día volvió. Después de un par de meses, un día volvió. Aquí estoy con Natalia Marqués. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Pero dónde anduvo tanto tiempo? Descansando un poco. Estoy, mira, ya ni el movimiento de las cámaras estoy acostumbrada. No, mentira. ¿Cómo les va? Y a todos ustedes, gracias por estar del otro lado primero. Te nombré la semana pasada. Elige a Valeria Román, le dije a Natalia Marqués que ya te tengo incorporada a mi vocabulario y mi compañera la tenía perdida. Pobre ¿Vacaciones buenas? Vacaciones muy buenas, sí, descanso. Ahora estamos arreglando un poco el tema del trabajo, horarios, ¿viste? Pero ya voy a estar seguramente con ustedes nuevamente acá permanente. Hoy me tienen, aquí estoy. Bien, te veo delgada. Y hablando de delgadeces, te quiero hablar un poquito de lo que está pasando en Estados Unidos con una bebida cola, la Pepsi Diet, que es una bebida muy conocida. Las bebidas Diet aparecieron en el mercado hace más de 50 años. La Pepsi Diet tiene un edulcorante que es el aspartamo o aspartame, como se le dice. Lo que sucede es que... Genera mucha polémica. Es muy conocido, pero tiene mucha prensa a favor y mucha prensa en contra del aspartame. La polémica también va a venir porque solamente en los Estados Unidos Pepsi Diet va a cambiar la fórmula. Va a reemplazar el aspartame por la sucralosa. Entonces los demás se preguntarán por qué en Estados Unidos sí y por qué no en Argentina o en Chile cambian la fórmula. La realidad es que el aspartamo se ha comprobado que no genera tipos de tumores o, por ejemplo, enfermedades como puede ser leucemias o linfomas. Sin embargo, en el año 96 hubo estudios que decían que podía aumentar la incidencia de tumores de cerebro. Ante todo este tema de movimiento que hubo en la comunidad, el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos decidió estudiar en más de 500.000 personas en el año 2005 si este edulcorante, que es 200 veces más potente que el azúcar, provocaba algún tipo de lesión o daño cerebral o hematológico. La verdad es que no se comprobó y hay muchos estudios que avalan la inocuidad de este edulcorante. Sin embargo, se está cambiando, pero no en todas las bebidas en Estados Unidos. Pepsi, por ejemplo, tiene el Wild Cherry Pepsi o también tiene el Mountain Dew Diet y solamente se va a cambiar en la Pepsi Diet. Así que vamos a estar atentos a esto, qué es lo que va a pasar con el aspartame, que es un edulcorante muy conocido, es sintético, pero que está prohibido para aquellas personas que padecen una condición genética, que es la fenilcetonuria, que no puede descomponer la fenilalanina que contiene este producto y les puede provocar trastornos tóxicos importantes. ¿Y por qué lo van a reemplazar? Por sucralosa, otro edulcorante que es muy potente también. Hay bastante controversia en el tema de edulcorantes, pero sabemos que los que están en el mercado, hasta ahora todos se han comprobado que tienen un margen de seguridad muy alto. Habría que tomar más de 40 latas de bebida diet gaseosa para superar la dosis tóxica. Claro, por día. Es mucho. Bueno, ¿y qué más tenemos? A ver. No, vamos a hacer una pequeña tanda y voy a traer aquí a la columna a Valeria Román, que nos va a contar acerca... Más? Siempre lo de mujeres vos, ¿eh? Todo mujer, Intelexis Mujer, Paula, Carolina, Lucía, Valeria, Natalia, todas mujeres. Sofía, Fiona, ¿qué más? Vamos a hablar acerca de este hombre que sufre trastorno de la ansiedad y que además ha hecho un libro que se ha convertido en bestseller. Vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos. No se vayan. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso.
Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Ansiedad. El hombre que sufre de ansiedad escribió un libro y se convirtió en bestseller. Estamos ahí con Valeria Román, nuestra columnista estrella, que nos va a contar acerca de qué se trata este libro. Así es. Scott Stoessel es un periodista de Estados Unidos que es comentarista de la radio NPR, la National Public Radio de Estados Unidos, y también de la CNN y de varios otros diarios de la revista New Yorker. Y bueno, y la cuestión es que este señor desde los 10 años vive sufriendo distintos malos momentos. Por ejemplo, cuando se casa, está en su casamiento, está en la iglesia y de repente empieza a sufrir mareos, empieza a sentir náuseas y temblores, y bueno, y está rogando que la ceremonia termine. Él quiere casarse, pero la pasa mal. Ah, quiere casarse. Quiere bien, casarse. le pasa por mucho suerte, eso. no, claro, por suerte no se arrepiente, pero no la está pasando bien. Después, cuando tiene su primer hijo, los médicos terminan atendiéndolo a él por momentos, en lugar de a su esposa con el parto, porque él se empieza a sentir mal de vuelta. Entonces, bueno, es un periodista que ha sufrido muchas de estas crisis y que además tiene, por si fuera poco, un montón de fobias. ¿A qué, por ejemplo? Fobias a los gérmenes, a los quesos. A los quesos. A quedarse encerrado en la casa, a hablar en público, bueno, con varios problemas, ¿no? Entonces, la cuestión es que de sus problemas él decidió hacer este libro, que se convirtió en un bestseller, ¿no? Y que ha sido, digamos, destacado y reconocido positivamente por el New York Times. Entonces, bueno, el tema es que trató de, a partir de su caso, investigar un poco la historia del trastorno de la ansiedad. Claro. Que hoy se habla mucho del trastorno de la ansiedad, pero sin embargo es una como noción en la medicina, es un concepto que empieza en el año 1950. Antes se hablaba en general, o como que dentro de los manuales de medicina no se lo consideraba. Claro. Y hoy en día entonces eso le sirve, su caso en particular sirve para rastrear la historia del concepto y para además muchas personas, a lo mejor no en la situación, en la gravedad que él vive el problema, bueno, también lo tiene. Es como 1 de cada 7 personas tiene algún trastorno de ansiedad. Claro, es muy frecuente y si uno se pone a indagar o visualizar, puede entrar en Google y mirar la cantidad de fobias que existe, se van a sorprender, porque hay fobias que son realmente muy extrañas, muy exóticas, que puede tener con cangrejos o gusanos, arañas o pelos o gatos. La que decías vos del temor a quedarse encerrado es una de las fobias más comunes, o la aerofobia, el temor a volar, son de las más comunes. Pero hay realmente fobias que son muy extrañas. Esta de los gérmenes, si mal no recuerdo, creo que Howard Hughes tenía este tipo de fobia y terminó viviendo aislado y encerrado. Claro. Así que la verdad que bastante tremendo para una persona que tiene este tipo de situaciones y incomodísimo para la actividad social. Claro. Y él ha tomado como 7 medicamentos diferentes, ha probado distintas terapias psicológicas, también recurrió a medicina alternativa, pero sin mucho efecto. Y bueno, este libro, que se vende en Argentina, que se llama Ansiedad justamente, resulta que, bueno, es como un recorrido por la historia de la enfermedad y por todos los tratamientos y qué cosas pueden servir y qué no. Bien. No lo resolvió totalmente, pero se adaptó a convivir con la ansiedad. Bien. La semana pasada charlamos que estuvimos en Viena, los dos tuvimos la suerte de estar allá, en el Congreso Europeo Internacional de Patología de Enfermedades Hepáticas. Y la verdad que allá el clima que se vivía era un clima de euforia por todo lo que aprendimos acerca de la hepatitis C.
Hicimos una nota allí con el doctor Juan Carlos Talavera y la verdad que nos ilustró bastante acerca de esta patología que la padecen 170 millones de personas en el mundo aproximadamente. ¿Vemos la nota? Sí, cómo no. Nos encontramos en Viena, Austria. Aquí se desarrolla el Congreso Internacional de Enfermedades Hepáticas. Los tratamientos, los avances en este tipo de enfermedades han sido sorprendentes en los últimos años, pero nada comparable con lo que acontece con la hepatitis C, una enfermedad infecciosa potencialmente mortal que afecta a 170 millones de personas en el mundo. Los avances, lo que ocurre con esta enfermedad, todo aquí en este Congreso y en la voz de las personas que más saben acerca de esto en estas notas. Hay 3 enfermedades infecciosas muy importantes en el mundo, como la hepatitis A, la B y la C. Estamos ante un gran desafío en combatir la hepatitis C, ya que la hepatitis A y la hepatitis B tienen su vacuna. ¿Qué novedades hay en hepatitis C y si nos puede dar una pequeña semblanza acerca de esta enfermedad? La hepatitis C, por desgracia, como bien has descrito, no tiene vacuna de momento. Por la peculiaridad, como es el virus, un virus que replica muy rápido y tiene muchas mutaciones y tiene muchas variabilidades, por eso es muy difícil desarrollar una vacuna que sea efectiva. Por suerte, a diferencia de las otras 2 enfermedades, la hepatitis A, la mayoría de pacientes se curan por sí mismos, no requiere tratamiento, pero existe una vacuna que funciona muy bien. La hepatitis B tiene una vacuna que funciona bastante bien también, tiene un tratamiento que no cura, solamente en pacientes, 5 o 6% de los pacientes como mucho se pueden curar nada más con interferón como tratamiento base. Y la hepatitis C hemos cambiado en estos 20 años de curar muy pocos pacientes con interferón, tratándolos durante un año, con muchas complicaciones, muchos efectos secundarios, a tratarlos con unos antivirales que curan a casi todos los pacientes. Más del 90-95% de pacientes se curan y en solamente 12 semanas se pueden curar. Algunos incluso se podría cortar también y en eso es lo que estamos trabajando ahora mismo. Para tener una idea de la dimensión de la enfermedad hepatitis C, ¿qué cantidad de personas en el mundo son portadores de este virus? Es una pregunta muy importante desde el punto de vista epidemiológico. Las cifras varían según los estudios, pero oscilan entre 150 y yo incluso diría que es más cercano a 200 millones de personas que probablemente están infectadas con el virus de la hepatitis C. La mayoría no lo saben que tienen esta infección, eso es un gran problema. Y para tener una idea, si esto lo comparamos con el VIH, una enfermedad que ha tenido mucha difusión en los medios, en la relación hepatitis C-HIV, ¿cuánto es? De todo el mundo, de todos los pacientes que están infectados con VIH, aproximadamente un 30-35% están infectados por hepatitis C también. Y al revés, de los pacientes que tienen hepatitis C, alrededor de un 10-15% tienen infección por el virus de la VIH. Cuando hablamos de riesgo, ¿qué población está en riesgo para contraer el virus o que ha contraído el virus de la hepatitis C? Va a depender un poco también de los países. De forma general, hoy en día el riesgo más importante es en los sujetos que han utilizado drogas en algún momento de la vida, drogas por medio endovenoso, a través de pinchazos y así. Menos riesgos son los tatuajes, aunque también están descritos casos. Anteriormente, antes de que se mirara la sangre, antes de transfundirla, la transfusión sanguínea era la causa más frecuente de infección del virus de la hepatitis C. Hoy en día, casi los nuevos casos están restringidos a pacientes en los que tienen riesgo de haber utilizado drogas. Usted comentaba que hay un gran porcentaje de las personas que son portadoras del virus y que no lo saben. ¿Qué puede pasar con esas personas que no saben que están infectados con el virus de la hepatitis C? Es la pregunta probablemente más importante desde el punto de vista epidemiológico. Lo más importante que puede ocurrir es que infecten a otras personas, porque como no lo saben que lo tienen, van a estar infectando, van a estar propagando y perpetuando la infección, ¿verdad? Eso es uno de los, a nivel público y social, es el peligro más importante. No sabes que tienes el virus, por lo tanto lo puedes contagiar a otra persona. A nivel individual, a nivel de paciente, al no saber que tienes la enfermedad, esto va a hacer que el virus siga haciendo daño al hígado, vayan apareciendo complicaciones como la cirrosis hepática, descompensaciones, riesgo de tener, por ejemplo, cáncer de hígado
o otras complicaciones que no solamente son hepáticas, sino, por ejemplo, aparición de diabetes, riesgo cardiovascular, etc. ¿A quién le recomendaría hacerse el test para detectar anticuerpos contra este virus? Cualquier persona que haya recibido antes de 1995-94, depende del país, una transfusión sanguínea, recomendaría hacerse el test de la hepatitis C. En todo sujeto que haya tenido contacto con drogas endovenosas, recomendaría hacerse el test. En Estados Unidos, por ejemplo, a todos los pacientes nacidos entre el año 1945 y 1965, lo que llaman baby boomers, estos son los pacientes en los cuales se concentra la gran mayoría de población infectada con hepatitis C, probablemente porque son los que están expuestos, estuvieron expuestos a estos riesgos. Usted hablaba de cifras de curación realmente tan importantes, arriba del 95% de los casos. ¿Este tratamiento, esta terapia oral, sería apta para todos los pacientes portadores de este virus o para algunos casos seleccionados? Tenemos un grupo de pacientes que le llamamos poblaciones especiales. Ellos eran en Estados Unidos pacientes afroamericanos, pacientes con, por ejemplo, con VIH, infección VIH, pacientes con cirrosis hepática, con trasplante hepático, etc. Estas eran subpoblaciones que sabemos que respondían mucho peor y tenían muchos efectos secundarios, muchos más que los pacientes normales. Por eso los teníamos aparte. Ahora mismo tenemos estudios en estas subpoblaciones en las cuales responden igualmente bien. Por último, doctor, ¿usted considera que estamos ante un hito de la medicina moderna? Yo estoy seguro que sí es el primer virus, infección crónica viral que se puede curar en la medicina actual. No ha habido ningún caso descrito de otro virus que infecta de forma crónica que se ha podido curar. Este es el primero. Y el segundo es la velocidad con la cual, desde que se descubrió el virus en 1989, a los primeros estudios de tratamiento, hasta hoy, 2015-2014, cuando se aprobaron las medicaciones, básicamente en 25 años hemos pasado de saber quién es el causante de la enfermedad a encontrar una curación para casi todo el paciente. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo muy fuerte, gracias. Agradecemos al doctor Juan Carlos Talavera por la calidad de los conceptos que emitió y además por su calidez como persona. Así ¿No es así? Sí, sí, muy ¿Querés cálido. decirme algo vos, Valeria, que me pareció importante? Sí, que es interesante porque lo que se está diciendo es que muchas de las personas que están infectadas con el virus de la hepatitis C no saben que lo están. Son supuestamente el 60-75%, Claro. Por lo cual es interesante que los patólogos están tratando de convocar a la gente para que vaya a cualquier hospital público, en el servicio de infectología o en el de patología, pueden Sí. hacerse el estudio específico para detectar la hepatitis C. Sí, la Fundación ICALMA, que preside el doctor Adrián Gadano, aconseja que toda persona mayor de 18 años debería hacerse por lo menos una vez en su vida un test para detectar hepatitis C. Claro. Bueno, después de esta pequeña, gracias Valeria, después de esta pequeña tanda volvemos al estudio con el doctor Camburian y vamos a hablar acerca de la evaluación médica precompetitiva en niños. No se vayan. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Sacamos nuevamente del hospital al doctor Carlos Camburian, lo trajimos aquí directamente al estudio para hablar acerca de la evaluación médica precompetitiva. ¿No es así, Nati? Es así, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué es lo que están viendo en los chiquitos, en los niños en este momento? Más, ¿no? ¿Qué prevalece? La evaluación médica precompetitiva, en verdad, porque por ahí genera un poco de confusión, es lo que comúnmente se llaman aptos físicos.
Y verdaderamente hoy estamos viendo eso, ¿no? Porque todas las mamás están apresuradas por conseguir el apto físico. Algo que por ahí uno tiene que recordar un poquito antes del comienzo de clases, porque aquel chico que no tiene el apto físico o la evaluación médica precompetitiva no puede hacer ejercicio, no puede hacer educación física, y cada vez la educación física se ha vuelto más competitiva. Los chicos quieren ganar. Entonces, cada vez la cosa se volvió más competitiva. De hecho, también se está hablando ahora de CrossFit, que tiene que ver con ese entrenamiento militar. Es otro tema, lo haremos en otro momento, pero es bastante duro para los chicos. Las escuelas se nuclean en actividades deportivas anuales, en cross deportivos, campeonatos, hockey. Bueno, entonces es muy importante que las mamás y que las instituciones educativas comprendan que no todos los chicos son iguales, que hay chicos con enfermedades, algunos con enfermedades cardíacas que no están detectadas porque por ahí no generan síntomas, pero que ante el ejercicio intenso o no tan intenso pueden generar síntomas y muchas veces puede ser potencialmente grave. Hemos tenido en los últimos años varios episodios de muerte súbita en chicos que tenían una cardiopatía no detectada e hicieron ejercicio físico sin un apto físico o muchas veces consiguiendo el apto físico que es normal. Ese es un ¿no? tema tremendo que lo hemos dicho muchas veces acá. Es una gran irresponsabilidad del que lo pide y el que lo hace. Nosotros como médicos jamás, yo he perdido relaciones por este tema, jamás deberíamos hacer un apto físico a una persona a la cual no hemos evaluado como corresponde. Y ese es el tema que te quiero preguntar. ¿Qué estudios debe tener un chico que comienza a hacer actividad física con cierta intensidad? Fundamentalmente un exhaustivo interrogatorio, porque los antecedentes familiares son muy importantes. No es lo mismo un chico que no tiene ningún antecedente a uno que tiene un hermano operado del corazón, por ejemplo. No es lo mismo un chico que no tiene antecedentes de escoliosis que uno que sí lo tiene. Después un examen físico exhaustivo, una evaluación clínica del chico, mirándolo, palpándolo. Después de eso, sobre todo en los chicos que tienen un grado de maduración mayor. Nosotros los grados de maduración en los adolescentes los hacemos con los Tanner, ¿no? los grados de Tanner. ¿no? ¿Y si hay algún espectro de edades? No es con edad, porque esto es a partir de los 12, 13, 14 años y de acuerdo a su maduración, a algunos chicos se les hace electrocardiograma. Esto del electrocardiograma también hay que desmistificarlo un poquito. No a todos los chicos es necesario hacerle un electrocardiograma, sí la auscultación cardíaca, porque nosotros con la auscultación cardíaca detectamos muchas cosas y quizás no es necesario hacerle un electro. Sí, a los adolescentes grandes, aquellos que tienen un Tanner 4 o 5, a esos sí les hacemos la evaluación cardiológica más completa. Ahora, ¿los colegios les exigen a los chicos que entren con un apto físico? En la capital federal sí es ley y es necesario tenerlo para la institución. En la provincia no. ¿Y los chicos saben expresar los síntomas? Los adultos a veces decimos, bueno, pero te estuvo dando un montón de indicios y la verdad que no le hiciste caso al cuerpo. En los chicos, ellos pueden escuchar el cuerpo y lo expresan. Excelente pregunta. Sí, definitivamente sí. Entonces muchas veces un chico dice, profe, estoy cansado, profe, me cansé. Bueno, esa palabra hay que escucharla, ¿no? No todos los chicos se cansan de la misma manera. Un chico que tiene palpitaciones es un chico que tiene un síntoma. Bueno, ese chico hay que hacerlo parar, hay que ver si tiene el apto físico, hay que ver si lo tiene apto, porque muchos chicos también hacen educación física con un certificado que no es apto. Claro. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. A veces los padres se abruman cuando le piden un apto físico porque piensan que es un trámite bastante complicado, que lo tienen que llevar varias veces. ¿En qué tiempo se debería hacer un apto físico? Hay que recomendarles a los papás que en febrero ya tienen que ponerse en campaña para tener el apto físico, porque es cierto lo que vos decís, los turnos muchas veces son largos. Y dispersos. Dispersos, el turno con el clínico o con el pediatra, el turno con el electrocardiograma, esto también lleva dinero. Bueno, es necesario que en febrero uno se ponga en campaña y estamos ahora con una alternativa de hacer los aptos físicos en las escuelas. ¿Y cuánto tiene que durar el apto? ¿Qué periodo de duración tiene un apto físico? Claro, en verdad porque esto también es medio tramposo, ¿no? Yo hago un apto físico y el apto físico que está avalado dice que yo evalué a este chico hoy y a esta hora. ¿Sirve de algo ese apto físico? Y probablemente no sirve de nada, porque si dentro de un rato le pasa algo, ahí dice que yo lo evalué hace una hora y no después. En verdad, médicamente hablando, un chico que es sano y que tiene sus controles rutinarios normales,
no tiene por qué tener una cardiopatía congénita después, no la va a tener. Entonces, el apto físico por lo general le puede durar hasta el próximo control que le va a hacer el pediatra. Ahora, hay que hacerle ese próximo control, ¿no? No todo termina en el apto físico. Un chico necesita controles médicos periódicos. Ahora, estos chicos que se van de campamento, que juegan partidos de fútbol, yo muchas veces veo que no están protegidos médicamente. Desde tu punto de vista, ¿qué debería existir en esos lugares para darle cierta tranquilidad, no solamente a los chicos, sino también a los papás? En estos eventos, digamos, hay lugares que tienen 2.000 chicos en un evento y quizás tienen una ambulancia. No alcanza. No alcanza. No sirve. Entonces yo lo que les recomiendo a estas instituciones es instalar una carpa sanitaria, que simplemente poner una carpita con un médico, con una camilla, con todos sus elementos para trabajar, y que la ambulancia esté específicamente para las emergencias, que quizás no son tantas, pero que si aparece una emergencia y esa ambulancia está atendiendo una cola de chicos que se golpearon la pierna, no va a poder atender esa emergencia. Entonces la recomendación es esa, una carpa sanitaria en cada evento y la ambulancia para el traslado. Bueno, los papás queremos lo mejor para los chicos, ¿no? Entonces siempre decimos, bueno, a ver, ¿a qué escuela van? Y empezamos a buscar colegios. Y decimos, bueno, no, pero este tiene 2 idiomas, no, este 3, este 4, este 5. A lo mejor desentendiéndonos del chico, ¿no? Pero creemos que una mayor exigencia, mejor para él. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de elegir una escuela para un chico, un adolescente? La calidad educativa como punto número 1. Independientemente de si sea con un idioma o con más de un idioma. Bien. Y la seguridad del alumno, Bien. Fundamental. Bien. Y dentro de la seguridad del alumno está la seguridad dentro de la escuela, que quizás eso es un tema para tratar, los accidentes domésticos prevenibles que también ocurren en las escuelas. Bien. Y dentro de la seguridad escolar, la seguridad médica. Excelente. Bueno, se nos fue el tiempo, Nati. Bienvenida a casa. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Muy clarísimo lo tuyo. Gracias. Nos vemos como siempre todos los jueves a las 19 horas aquí en Inteligencia Mujer. Chao.